silencio que te habla despacio, para que puedas escuchar en cada espacio lo que te quiero decir. El silencio que en noche te atormenta, el susurro que en cama no te deja tregua. Soy tu voz, quiero existir. La realidad del mundo no es la misma, aquel que su cara sale en una revista. No te voy a explicar lo que es el hambre, pa' que si sé que vos sentiste ese calambre. CompuHard, computación. ¿Todavía no sos parte de la gran familia municipal de UTM? Llegó el momento, porque la Unión de Trabajadores Municipales lanzó una super promoción para nuevos socios. Con tu afiliación al gremio y al Coseguro, gozarás de todos los beneficios desde el primer día, sin tiempo de carencia, para todas las prestaciones de salud. Además, la Mutual pone a tu disposición todos sus comercios adheridos y por única vez podrás acceder a una bonificación de 20.000 pesos en tu primera orden de compra o préstamo en efectivo. Te esperamos en Tucumán 448, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Sábados de 9 a 12:30. Sumate a la gran familia de UTM y disfruta importantes beneficios. Pedro Cerrudo, secretario general. Vamos por más. Bueno, la comodidad que estamos brindando uno es la calidad de los buses, las salidas de acá de Salta a Tarija son a las 10:30 de la noche, estamos arribando a eso de las 6 a 7 de la mañana a la ciudad de Tarija. Son viajes directos, sin transbordos. Tenemos el servicio que es completo, con TV, con baño, con aire acondicionado, calefacción. Son buses de último modelo. Un buen servicio, nos lleva a destino, no hay necesidad de bajar, subir en la frontera. Es de mucha utilidad, ¿no? Porque viajar directo, tenemos problemas de salud, todo eso, y nos beneficia bastante. Lo escribí, aclaro esto, en la revista 90 Minutos y es del 23 del 8 del 2003, o sea, para que vean de que algunas situaciones no han cambiado demasiado. Yo decía en ese editorial que el derecho a la información es el cimiento para la construcción de una democracia auténtica, participativa y solidaria. Desde aquella asamblea de 1810, la comunidad toda quiere saber de qué se trata en las principales decisiones que se toman en el país. La información es antónimo de la ignorancia. En consecuencia, para cualquier elección o decisión
y en cualquier circunstancia necesitamos un mínimo de información. Nadie puede prohibir a pensar, nadie puede prohibir a dudar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que pensamos, que sentimos, que olemos, que vemos, que nos gusta el amor, la belleza, el arte y el deporte. Además, todo es relativo. Hoy podemos pensar que fulano es mejor que mengano, mañana tal vez tengamos otra opinión diferente. Y decía en ese momento, en ese editorial, ¿quién me aseguraba hace tantos años que la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se iba a desintegrar como imperio? ¿Quién podía afirmar que el muro de Berlín se iba a derrumbar? Nadie. Ni los adivinos, ni los astrólogos. Mi abuela me decía que el único capital que nos dejaba era el conocimiento, porque es el único que es inembargable, intransferible, inexpropiable. No podemos darnos el lujo de negar el acceso al conocimiento, porque un pueblo sin ciencia y sin técnica y sin educación, agregaría yo, está condenado a desaparecer. Por eso es importante que inculquemos a nuestros semejantes y a nuestros hijos que le dediquen tiempo a la lectura de buenos libros, porque este quehacer de la lectura, como dice el escritor peruano Mario Vargas Llosa, es una de las actividades más enriquecedoras del espíritu, una actividad irreemplazable para la formación del ciudadano en una sociedad moderna y democrática, y que por lo mismo debería inculcarse desde la infancia y formar parte de todos los programas de educación. Bien, este es el editorial que le pusimos como título: el respeto a la democracia, con respecto a la información que usted necesita para poder decidir. No es posible que con respecto a la ley base que se va a tratar esta semana en el Senado, nosotros no sepamos nada. El pueblo, usted pregunta en la calle y nadie sabe absolutamente nada. Ni los legisladores que representan a la provincia de Salta, tanto diputados como senadores, hicieron el trabajo de salir a preguntar o a dar la información para que el pueblo, usted, ama de casa, taxista, profesor, quien sea, que es dueño de una pyme o es monotributista, profesor, tenga esta información y sepa qué se va a decidir en las próximas horas, y que va a resolver, o que va a dar una vuelta, que va a ser un giro de 180 grados en la vida de nosotros, de usted. Va a cambiar totalmente su vida en caso que esta ley se apruebe en el Senado. Por supuesto, un vuelco de 180 grados en contra del pueblo. Es decir, es un retroceso, es como volver atrás. Es como, algunos dicen, es como volver a la época del modelo que se aplicó en la dictadura militar de 1976 y que duró hasta 1983. Pero bueno, este tema lo vamos a abordar enseguida. Ya está con nosotros acá en el piso el Contador Público Nacional, Sergio Moreno. Hacemos una brevísima pausa y ya estamos acá con nuestro primer invitado y columnista de la columna NOA, Sergio Moreno.
Bien, seguimos acá en la columna nueva, como lo habíamos anticipado. Estaba con nosotros el contador Sergio Moreno, con quien vamos a desarrollar el tema este de la ley bases, que se va a tratar en esta semana, creo que el próximo jueves en el Senado. Ya tiene media sanción de diputados y ahora en el Senado se va a aprobar o desaprobar. Son las dos opciones que quedan para que decida el gobierno nacional con respecto a esta ley base. Luego vamos a hacer una especie de ping-pong. Acá nos acompaña también Juan Blas Vergesi, que es el dueño de panaderías San Blas, acá en la ciudad de Salta, y es un pequeño empresario, para que él nos cuente también su visión sobre este tema de la realidad que está viviendo nuestro país y cómo lo está afrontando él como propietario de una pyme, ¿no? Si realmente este marco, este modelo, lo favorece o no lo favorece. Pero vamos con Sergio. Sergio, buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. Un gusto compartir esta mañana con ustedes. Bueno, yo le había propuesto a Sergio, le había hecho un desafío. Le digo, la única forma de torcer o de algún modo que el pueblo tenga información es que nosotros, los periodistas, los que estamos en los medios, le acerquemos la información para que usted pueda tener, digamos, la información a mano y que nosotros podamos decodificar ese texto que se va a tratar esta semana en el Senado. Bueno, comentame, Sergio. Bueno, son varios capítulos de este proyecto que se va a tratar esta semana en el Senado, pero nosotros vamos a hablar un poco de la reforma del Estado. ¿Qué es lo que se propone en este proyecto de ley que se va a abordar ahí en el Senado esta semana? Bueno, esta ley base contempla aproximadamente 240 artículos. Como te podrás imaginar, es un compendio normativo que reforma muchos artículos, muchas leyes, y además establece una serie de normativas que hasta acá no habían estado vigentes en nuestro país, con lo cual se cambian las reglas de juego en muchos aspectos vinculados fundamentalmente al funcionamiento del Estado y de su relación con los distintos actores que hacen a la economía. Ahora, ¿por qué, discúlpame que te pregunta, y muchos se preguntan, ¿por qué el apuro del gobierno nacional de ya aprobarlo sin debate, sin nada? O sea, si vos vas a la calle y le preguntas a cualquier persona, cualquier ciudadano, profesor, una pyme, un pequeño empresario o un taxista, quien sea, no tiene la menor idea qué es lo que se va a aprobar. Bueno, precisamente yo creo que el apuro es para evitar, digamos, que se genere una opinión social adversa, porque claro, cualquiera que toma conocimiento de la normativa que establece la ley base, indudablemente va a estar en contra. Claro. Va a estar en contra porque no favorece, mejor dicho, favorece tan solo a determinados sectores concentrados de la economía. No favorece a nadie más, no favorece a los empleados, ni a los obreros, ni a los trabajadores en el Estado, ni a los trabajadores de las empresas privadas, ni a las pequeñas y medianas empresas, ni a los pequeños productores. O sea que esta ley apunta fundamentalmente a beneficiar un 10, un 15% de la población. Exactamente. Entonces,
lo que necesitan ellos es sacarla lo más rápido posible para que no tenga demasiado debate, por eso tampoco hay conocimiento de lo que verdaderamente se está legislando y no hay divulgación tampoco de toda la normativa que está contemplada. Claro, porque ni los legisladores, que supuestamente son los que tienen que darnos la información de primera mano, tampoco lo dan, porque sienten vergüenza de haber aprobado lo que han aprobado. Exactamente. Y este es el problema que estamos teniendo en este momento. Bueno, vamos directamente a lo concreto para que la gente nos entienda y sepamos qué es lo que se va a tratar este jueves, creo que se va a ver. ¿Este jueves? No, este jueves va a haber tratamiento en las comisiones del Senado. Probablemente la otra semana se trate en recinto. Bien. Bueno, en primer lugar, como dijiste, tiene varios títulos y capítulos la ley, claro. Y en esta ocasión hemos quedado en hablar sobre el tema de la reforma del Estado. El primer artículo ya establece una declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica y financiera y energética por un año, con lo cual el Congreso de la Nación, o sea, el Poder Legislativo, le otorga facultades extraordinarias y discrecionales al Poder Ejecutivo para que tome medidas sin ninguna intervención posterior o luego de parte del Congreso. Con lo cual, yo te diría que inclusive a partir de ahora, salvo proyectos de ley que los legisladores quieran incorporar al tratamiento que tenga que ver con la vida de la sociedad, con lo que hace al Estado y su relación en la economía del país, no hace falta más nada que participe ya el Congreso. Todo se ha delegado, todas las facultades quedan delegadas en el Poder Ejecutivo por un año, en virtud de esa declaración de emergencia administrativa, económica, financiera y energética. En ese caso, Sergio, no convendría, si es por el tema de gastos, cerrar el Congreso por un año, porque no va a tener sentido de que si le delegan estas facultades al presidente, claro, ¿qué sentido tiene que siga funcionando el Congreso? Y sobre todo con cuestiones que tienen que ver con la economía, que es justamente el gran problema que existe hoy en la Argentina. En lo que hace ya al capítulo estrictamente de reforma del Estado, se lo faculta al Poder Ejecutivo a disponer de todos los organismos de la administración central, de los organismos descentralizados, de las empresas del Estado, y sobre ellos puede modificar, eliminar, reorganizar, transferir a las provincias, o sea, tomar las decisiones que quiera, con cualquier tipo de organismo. Lo único que sí se logró, y yo creo que a partir de la gran movilización que hubo hace unos 10 días atrás, que queden excluidos de esa potestad que le están dando al Ejecutivo, que se tome alguna medida con respecto a las universidades nacionales y obviamente a los otros poderes. O sea, el Ejecutivo no va a poder actuar sobre el Poder Judicial, sobre el Poder Legislativo, sobre el Ministerio Público. Y lo único que queda dentro del Ejecutivo excluido son las universidades nacionales. Por lo menos se han salvado. Sí. Y después hay un artículo que le impide disolver a organismos como el CONICET, que está, vos sabés que se dedica precisamente a la investigación y y que tiene una relación directa con las universidades, a la ANLIS, que es una administración nacional de investigaciones vinculadas a la salud pública, que nuclea los organismos vinculados a la salud pública, al ENACOM, a CONAE, al INCUCAI, al INTA y a la Comisión Nacional de Valores. Sobre esos organismos no va a poder actuar ni tomar ninguna medida. Eso evidentemente se lo sacaron en negociaciones al Ejecutivo. Pero después a todas las empresas del Estado, el Ejecutivo queda facultado para transformar su estructura jurídica, para escindirlas, para disolverlas directamente. Como el caso de Televisión Pública, Radio Nacional. Claro, están, y propia Aerolíneas, que ha sido también puesta como con la posibilidad de
de venderla, digamos, O de sea privatizarla. que se viene un desguace del Estado. Sí. Un desguace como ocurrió En la el época gobierno del de menemismo, Menem, sí, ¿no? sin duda. O sea, es como una copia de lo Sí. que se hizo en el menemismo, digamos, el gobierno de Menem. Muy parecido, sí, efectivamente. Pero yo creo que inclusive con mayores facultades, porque el Congreso en aquella oportunidad se reservó mínimamente su intervención para determinadas circunstancias de las privatizaciones. En este caso, están delegadas todas las facultades en el Ejecutivo para que haga y deshaga. Después, esta parte de la reforma del Estado también tiene un capítulo vinculado a lo que es los procedimientos administrativos, donde hay una serie de reformas de la ley de procedimiento administrativo del Estado, que no sé si para el ciudadano común esto tiene demasiada importancia, más bien para quienes de alguna manera ya sea litigan contra el Estado o están relacionados con el Estado. Y después viene el capítulo de lo que es el empleo público, donde obviamente como consecuencia de las privatizaciones, el personal que resulte afectado queda directamente en disponibilidad. Hasta ahora, con eso se modifica inclusive la ley de empleo público actual, donde el empleado tiene estabilidad y puede ser reacomodado en algún otro organismo. En este caso no, en este caso directamente queda en disponibilidad. Cesanteado. Claro. Y además a la gente que está en condiciones ya de jubilarse, muchas mujeres que superan los 60 años u hombres que superan los 65 que siguen trabajando, se les adelanta la jubilación. Se le anticipa y se los obliga a jubilarse. Sí. Y después se modificó la ley de empleo público, bajando todos los plazos vinculados a la posibilidad de imponer la cesantía. Antes tenían 10 días de inasistencia durante el año, para lo cual ya corría la cesantía. Ahora se lo bajó a 5. Se bajó también a 3 las inasistencias continuas. Una persona que falta 3 días consecutivos queda cesante en forma inmediata. Y se bajó también de 4 a 2 años las calificaciones diferenciadas que se hacen generalmente a los empleos públicos al cierre del ejercicio, ¿no es cierto? Bueno, antes tenían 4 años de calificaciones diferenciadas, podían quedar cesantes. Ahora se le bajó a 2 años. O sea, se bajó todo ese tipo de beneficios, si lo podemos llamar así. Sí, de beneficios, o que esto era la ley de empleo público actual, es una ley que se sancionó con la aprobación de los gremios, fundamentalmente. Claro, el consenso de los gremios. De los gremios estatales, sí. ATE y UPCN, fundamentalmente. Claro, bueno, claro. Acá es una decisión tomada en forma total y arbitraria por parte del Estado. Y según trasciende, que algunos sectores del gremialismo han dado el visto bueno para que esto se haga, porque sin el consenso de los dirigentes gremiales, tanto de UPCN como de ATE, no se hubiese hecho eso. Es posible. ¿A cambio de qué? No saben. Es posible. Yo en ese sentido... De todas maneras, lo preocupante es en esta parte y en este capítulo, fundamentalmente, la delegación de facultades que haya sobre el Poder Ejecutivo, que va a poder desarmar el Estado como quiera. Como quiera. Sergio, te propongo algo. Acá nos acompaña Sergio Juan Blas Vergesi, que es maestro panadero y es dueño de una pyme, una panadería, acá en Salta. Bueno, Juan, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, Juan lo conozco de La Chirimoya, que era un restaurante que estaba acá en la calle España, casi Vicente López. Y de ahí yo después descubro que no había desaparecido, sino se había reinventado ahora con esta panadería. La verdad que me ha sorprendido y bueno, te quiero felicitar por este emprendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre esta panadería tuya, que según la información que yo tengo y según lo que yo pude comprobar, el pan, te cuento Sergio, el pan que ellos elaboran está hecho con masa madre, se llama masa madre, para que él nos explique
¿Qué es esto de masa madre y cuáles son los beneficios que te brinda este pan, a diferencia de otros panes que se venden acá en Salta? Bueno, los panes de masa madre llevan masa madre. Básicamente es un fermento hecho de agua y harina que tiene bacterias, a diferencia de la levadura. La levadura lo leuda al pan, pero no lo metaboliza. Estos son panes de fermentación lenta. Se hace la masa y por lo menos pasa 24 horas fermentando. Eso da una serie de características en el pan y también es un pan mucho más digerible, tiene un índice glucémico menor y por supuesto todo el sabor de la fermentación, los colores que se logran, las texturas, es muy diferente a un pan hecho con premezcla y en pocas horas. Yo creo que sobre todo esa es la gran diferencia, ¿no? Es un pan de fermentación lenta y obviamente en una fermentación de 24 o 48 horas conseguís un producto muy diferente de un producto que se hace en 2 o 3 horas, básicamente, que es lo que La hace la mayoría de las panaderías. En cuanto al beneficio de la calidad del alimento. Sí, ¿no? por un lado eso, por un lado es un alimento mucho más nutritivo, por otro lado a nivel más sano, tiene un índice glucémico menor, tiene ácido láctico, y por otro lado también es un producto de otra calidad y otra textura totalmente distinta. Y por otro lado también se pone en valor el trabajo del panadero, claro, que actualmente las industrias lo han ido devorando y ya la mayoría de las panaderías trabajan con premezclas, con aditivos. Entonces en poco tiempo logran un pan y el panadero simplemente abre una bolsa. Estos son panes, los panes artesanales, donde vos tenés que ir manejando un montón de variantes, como el tiempo, las técnicas, la cocción. Entonces es un trabajo verdaderamente manual y artesanal. Juan, acá tenemos en esta mesa, los trajo dos muestras, dos ejemplos, digamos. ¿Qué tenemos acá? Este pan. Acá traje un Zeppelin con frutos secos. Es un pan que tiene variedad de harinas, tiene harina integral, tiene harina de centeno, harina blanca, masa madre, lleva semillas, sésamo, nueces, pasas de uva. Y después allá traje piezas de lo que se llama vinoiserie, que vendrían a ser las láminas laminadas, las facturas laminadas, que es pura manteca, ¿no? Tenemos un croissant y un pan de chocolate. Son masas que también van fermentadas y tienen el agregado de la manteca. No usamos margarina, un poco esa es la propuesta, tratar de trabajar con ingredientes premium, que se vea la personalidad y la mano del panadero, y esa es la propuesta. Juan, este modelo económico que estamos viviendo en estos momentos, ¿te afecta, no te afecta o en cuanto a las ventas? Si las ventas han aumentado, han disminuido con esta alza de precios. Sí, mirá, la alza ya venía. Siento también que, o trato de pensarlo como un momento de transición. Ha tenido cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, la harina y el azúcar hace 2 meses que están clavados. O sea, incluso se mantiene el precio. Sí, desde enero que se mantiene el precio. Incluso el azúcar ha bajado su precio, llegó a estar casi en 40.000 la bolsa. Hoy está algo así de 30, incluso un poco menos. La harina se ha mantenido. Lo que sí, por ejemplo, en diciembre pagábamos 180 de luz, hoy pagamos 1.200.000. En 4 meses se ha multiplicado por 5 la tarifa. Esto, por supuesto, no lo favorece en absoluto. Por supuesto que no. Pero bueno, en gran medida el desafío ahora, siempre cuando uno tiene un emprendimiento va tirando consignas de acuerdo a lo que va sucediendo, ¿no?, en el país. Y bueno, es que hay momentos para expandirse, hay momentos para contraerse, hay momentos para aguantar. Pienso que este es un momento para aguantar, se están reacomodando los precios. ¿Qué tiempo, digamos, ustedes se pueden aguantar esta política? Más o menos, de 3, 4 meses. Depende de la espalda de cada uno, ¿no? Depende de uno también cuánto esté dispuesto a perder. En el caso de ustedes. Yo, para mí, mi mayor capital son los clientes. Sí. Entonces, en lo que evoco toda mi energía es en tratar de tener un precio que sea accesible. Claro. O sea, la luz se multiplicó por 5, yo no multipliqué por 5 los precios de los panes. Trato de que sea una inflación
digamos, más predecible, más accesible. Nada, lo tomo como un momento de reacomodación. Veo que como veníamos tampoco se podía estar mucho más con esa inflación de 10, 15% mensual. Yo lo que veía sobre todo es que nosotros, incluso respetando los convenios de los gremios, lo que siempre quedaba retrasado era el salario. Claro. Y después llegaba a unos desfasajes que vos decís, che, quedó muy atrasado. Incluso nosotros tenemos una política de ir por arriba de los sueldos de los gremios. Es muy difícil una dinámica inflacionaria, y yo lo que veo que hay mucha especulación, que a veces generalmente la gente pone los precios a ojo, porque también con tantas variantes que se mueven es difícil. Tenés que ser como el contador para llegar a poner un precio de equilibrio. Entonces, cuando no hay reglas claras, generalmente es el espacio propicio para la especulación. Bien. Ahora veo que, como dice el presidente, el ancla inflacionaria van a ser los sueldos de las personas, lamentablemente. Entonces, que por más que uno quiera aumentar a 50, 60 veces el precio de algo, no se va a pagar. Se está viendo una baja de consumo y bueno, nos hace a las pequeñas empresas ser competitivos, tratar de llegar con buenos productos, con buenos precios, con precios que sean acordes a nuestros clientes, y no que nuestros clientes tengan que hacer un esfuerzo para acceder a productos que, bueno, esto es de la canasta básica, ¿no? Claro. Bueno, Sergio, justo que estamos con el Contador Público Nacional, Sergio Moreno, estamos analizando casualmente el tema de la ley base, que casualmente tenemos el testimonio acá de Juan Blas Vergesi, dueño de una pyme. Bueno, él dice, por ejemplo, el tema de la luz, que cómo lo afectó, digamos, el aumento desmesurado de la luz, de pagar 180 a 1.200.000. 5 en 4 meses. Es una barbaridad, digamos, ¿no? Y esto, por supuesto, es aplicable a todas las pymes en Salta, ¿no? Que le va a llevar directamente al cierre o a la quiebra. Bueno, Sergio, estamos viendo ya la parte esta de reforma del Estado. Bueno, sobre ese tema me gustaría opinar lo siguiente. Sí. Mira, en cualquier país del mundo, quien ejerce la conducción política define qué sectores se van a beneficiar en la economía y qué sectores no se van a beneficiar en la economía. Claro. A partir de allí se establece toda una política vinculada fundamentalmente a cómo se van a establecer los distintos subsidios. Claro. Acá se viene hablando mucho en contra de los subsidios que existían antes, los cuales quizás estaban demasiado exagerados, ¿sí? Que se tendría que haber tomado alguna medida vinculada a estabilizar un poco más los precios vinculados fundamentalmente a las tarifas. Claro. Pero en ese sentido debo aclararte que en cualquier país del mundo, inclusive en Alemania, que lo sacan mucho de ejemplo, los subsidios existen. Claro. Existen y fundamentalmente están establecidos para beneficiar a los sectores económicamente menos protegidos o menos con menor capacidad económica. Entonces, por eso el subsidio en el transporte y de muchos de los servicios básicos como la luz y gas, vastos sectores de la población tienen esas tarifas subsidiadas. Casualmente para favorecer, como el caso de acá de esta pyme, Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora... O sectores como los clubes de barrio, los clubes de fútbol, las asociaciones sin fines de lucro. Claro. Y además los mismos consumidores o ciudadanos que no tienen un gran poder económico, tienen un nivel de subsidio que les permite de alguna forma tener como una suerte de compensación en este proceso que se denomina la redistribución de la riqueza de un país. Entonces, a partir de allí, creo que se establecen políticas. Bueno, este presidente decidió romper absolutamente con todo esas reglas, los subsidios. ¿Y en beneficio de qué? Es el problema. En beneficio de pagar una deuda que ni siquiera es legítima, a mi parecer, ¿no? Así es. Porque todo se está yendo a una deuda. Hoy había un pago de más de 2.000 millones de dólares, la semana pasada hubo otro, y es decir, todo el superávit, entre comillas,
financiero del cual tanto se jacta hoy las autoridades económicas. ¿Para qué? Para pagar una deuda. Así una es. deuda que no la contrajiste ni vos, ni Exacto. él, ni yo, ni nadie de la sociedad, solamente los sectores concentrados de la economía, que son los únicos que se beneficiaron. Muy bien, vamos, por supuesto, te propongo, Sergio, que lo podamos terminar esto el próximo lunes. Vamos a hacer, por supuesto, nuevamente va a estar Sergio Moreno acá en la columna para hablar sobre este tema, que es muy importante para usted, nosotros, todos. Juan Blas, te agradecemos la presencia. Bueno, gracias por invitarme. Felicitaciones por este emprendimiento y te felicito por el coraje de afrontar. Hacemos lo que nos gusta. Bien. Después vamos a compartir Hay que degustar. este producto. Bien, así estuvimos entonces con Sergio Moreno, contador público nacional, y con Juan Blas Vergesi, maestro panadero, dueño de esta pyme, Panadería San Blas. San Blas. Es tu santo, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias Sergio y muchas gracias Juan. Gracias. Bueno, vamos a ir un pequeñísimo corte y ya estamos, ya seguimos acá en la columna nueva. CompuHard, computación. ¿Todavía no sos parte de la gran familia municipal de UTM? Llegó el momento, porque la Unión de Trabajadores Municipales lanzó una super promoción para nuevos socios. Con tu afiliación al gremio y al Coseguro, gozarás de todos los beneficios desde el primer día, sin tiempo de carencia, para todas las prestaciones de salud. Además, la Mutual pone a tu disposición todos sus comercios adheridos y por única vez podrás acceder a una bonificación de 20.000 pesos en tu primera orden de compra o préstamo en efectivo. Te esperamos en Tucumán 448, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Sábados de 9 a 12:30. Sumate a la gran familia de UTM y disfruta importantes beneficios. Pedro Cerrudo, secretario general. Vamos por más. Bueno, la comodidad que estamos brindando uno es la calidad de los buses, las salidas de Bien, ya seguimos acá en la columna, estamos con Daniela Planes, referente del PST. ¿Cómo está, Dani? PTS. Yo En siempre el frente me confundo izquierdo. el orden de la sigla. Bueno, Daniela iba a hablar sobre el tema de la ley base, ¿no es cierto? Que se va a tratar la semana próxima en el Senado. Sí, quería hablar de la ley base, bueno, que... ¿De qué se trata? Porque Claro, la gente de que... no tiene la menor idea. Yo creo que cada vez hay más ideas, ¿viste? Pero vos salís a la calle y no... Nadie A mí sabe. me pasó en la escuela que, por ejemplo, el lunes, que cuando empezaron a tratarlo en el Congreso, había Sí. desconocimiento. Yo creo que ahí el rol que jugaron mis compañeros del PTS en el Frente Izquierda, los diputados, Sí. como Alejandro Vilca, que dejó bien claro la relación que había entre los gobernadores, ¿no? Que permitían este avance de la ley bases, que dentro de la ley bases está la reforma laboral, ¿no? En donde entre otros temas, pero que me parece que hay que destacarlo porque, por ejemplo, nuestro Sáenz ese mismo día en su Twitter planteó que que era un día de alegría. A mí me parece terrible que el gobernador diga que es un día de alegría cuando, bueno, sus diputados, tanto Pamela Caletti, Oute, Yolanda Vega, votaron a favor de la ley bases. El único creo que lo votó es Estrada. Claro, es el único que no votó, pero bueno, que el peronismo igual hace este doble juego, ¿no? De un sector que no vota la ley, pero que tampoco llama a movilizar, la CGT durmiendo, digamos, esos 2 días, ni siquiera llamó ni a movilizar ni a hacer ningún tipo de
de actividad, de, como decía mi compañera Miriam Breckman, ni siquiera una suelta de globos se les ocurre hacer nada. Entonces, que en ese marco explicar que dentro de la reforma laboral hay cuestiones que van en contra de las y los trabajadores, y que esto es muy importante saberlo porque es lo que empezó a generar malestar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos acá, el gobernador lleva adelante el lobby patronal del tabaco. Bueno, ahora se juntó la mesa del litio, es decir, ahí no hay grieta. Gobernadores de la UCR, peronistas, todos juntos defendiendo el litio, y votaron a favor del régimen de inversiones que está dentro de la ley de bases y que permite darle beneficios a las patronales, tanto, bueno, en este caso multinacionales del litio, como también en relación a lo del tabaco, que hicieron un gran lobby. Ahora, para las y los trabajadores rurales, les va a jugar en contra, porque lo que hacen es extender el tiempo de trabajo a prueba, en donde los trabajadores rurales ya trabajan por temporada, y esto lo van a querer llevar a 8 meses, a 1 año. Es decir, las condiciones de trabajo que quieren imponer son brutales y no lo podemos permitir. Por eso hay que pararlo en el Senado, hay que desarrollar grandes movilizaciones, hay que organizarnos en todos nuestros lugares de trabajo y de estudio y exigirle a la CGT que ese día que se trate se haga un paro y nos movilicemos, porque es brutal a las condiciones de vida que nos quieren llevar. O sea que yo invité a los 2 dirigentes del sindicato de tabaco para que vengan a hablar casualmente sobre ese tema. Ninguno respondió. O sea, quería saber si realmente este nuevo acuerdo, si lo favorece o no a los trabajadores. Pero no, bueno, no lo favorece. Es decir, en absoluto, no favorece a los trabajadores del tabaco, a los trabajadores rurales. Hizo un buen planteo mi compañero Alejandro Vilca, diputado por el Frente Izquierda de Jujuy, en donde demostró cómo se pone en evidencia esto, ¿no? Que te llevan a una situación de precarización. Imagínense que entre otros de los puntos es que a los empresarios no se les cobra multa por tener trabajadores precarizados. Imagínense eso en Salta, en donde 9 de cada 10 jóvenes ya están precarizados. Claro. Es decir, se va a legitimar esta condición, que es trabajar el negro, precarizado, que seguramente a muchos y muchas de los que nos están mirando les pasa. Entonces, que no se puede permitir esto. Y por eso es muy importante comenzar a desarrollar una movilización para ese día. Casualmente anoche la escuchaba a Miriam Breckman. Sí. Decía que la única alternativa que queda es la movilización y el día de la sesión del Senado, que haya una movilización para protestar para que los senadores actúen a favor del pueblo, ¿no? Y no en contra. Es que es la única manera, es el único lenguaje que entienden. Vos imaginate que va a ser el Senado en donde se aumentaron las dietas. Es decir, el que propuso aumentarse las dietas fue Romero, el senador nacional, que es una de las familias dueñas de la provincia. Claro. Es decir, es brutal, mientras las condiciones de ajuste, los salarios que no llegas a fin de mes, y ellos aumentan la dieta. En donde ahí todos los peronistas también votaron a favor, obviamente. Ahora, ese es un privilegio de ellos. Entonces, la única forma que hay para presionar es hacer unas grandes movilizaciones en donde, como fue en defensa de la universidad pública, en defensa de la educación pública, como distintos sectores de trabajadores, estudiantes, comenzamos a unificarnos. Claro. A unirnos y pelear en común y exigirle a la CGT y la CTA que ese día llamen a paro. Bueno, te propongo para el próximo lunes que traigamos un listado de los senadores que van a votar la próxima semana. El perfil de cada uno para ver de qué manera, si hacemos una especie de apuesta, ¿a quién van a votar? Si van a votar en favor o en contra de la ley base. Bien, así que muchos no saben quiénes son los senadores. Bien. ¿No es cierto? Ni siquiera saben quiénes son los senadores por Salta, ¿no? Bueno, vamos a hacer eso. Muy bien. Gracias. Marina, muchas gracias. Bien, vamos a hacer una pausa y luego ya estamos con la columna de Abel Cornejo.
CompuHard, computación. ¿Todavía no sos parte de la gran familia municipal de UTM? Llegó el momento, porque la Unión de Trabajadores Municipales lanzó una super promoción para nuevos socios. Con tu afiliación al gremio y al Coseguro, gozarás de todos los beneficios desde el primer día, sin tiempo de carencia, para todas las prestaciones de salud. Además, la Mutual pone a tu disposición todos sus comercios adheridos y por única vez podrás acceder a una bonificación de 20.000 pesos en tu primera orden de compra o préstamo en efectivo. Te esperamos en Tucumán 448, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Sábados de 9 a 12:30. Sumate a la gran familia de UTM y disfruta importantes beneficios. Pedro Cerrudo, secretario general. Vamos por más. Bueno, la comodidad que estamos brindando uno es la calidad de los buses, las Bien, ya estamos con la última parte del programa con Abel Cornejo y su columna. Así que buenos días, Abel. ¿Cómo estamos hoy? Buen día, Edgar. Muy bien. Bueno. Siempre hay que tratar de estar bien, a pesar que, como dice el refrán, a mal tiempo, buena cara. Así, adelante. A pesar que estamos con buen tiempo ahora. Bueno, hoy en esta columna yo quiero tocar un tema que apareció muy de soslayo, sobre todo ahora que está en vísperas de tratar la ley bases en el Senado de la Nación. Algunos hablan de que puede haber un empate, que desempate la vicepresidenta, otros que se pueden dar vuelta a las mayorías, pero en cualquier caso hay una posición de los que dicen que hay que dar los instrumentos. Yo creo que los instrumentos los da la Constitución Nacional, con una ley que modifica sustancialmente una serie de cuestiones, que se van a privatizar varias empresas públicas, entre ellas parecería que Aerolíneas Argentinas también. De paso, Salta perdió 2 rutas aéreas, Salta-Sao Paulo y Salta-Bariloche, con el impacto que eso tiene para el turismo. Pero en la columna pasada nos referimos, era la víspera del Día de los Trabajadores, y yo me había quedado pendiente una cosa que me quedó dando vuelta en la cabeza, del discurso que dio el presidente Javier Milei en la Fundación Libertad, una suerte de conferencia ahí donde se produjeron las imitaciones y todas estas cosas, pero por ahí deslizó una palabra que se llama deflación. La deflación se entiende, yo entiendo igual que ustedes, distinguida audiencia, ¿no? Pero el saber popular siempre es más sabio de todo. La deflación dicen que es la inflación negativa, es la contracara de la inflación. Hay países del mundo que, aunque no hayan tenido un proceso inflacionario severo, como el caso de Japón, por ejemplo, muchas veces el exceso de oferta hace caer la demanda y produce deflación. Es decir, un costo menor al que tiene que tener los precios para el público. Ahora, se discute dentro de las escuelas de economía si es que la deflación puede tener algo de positivo, y encontré que la única que dice esto es la escuela austríaca, a la que adhieren el presidente y el grupo, o por lo menos algunos economistas que adhieren a su pensamiento. Esto tiene que ver con nuestro futuro económico, porque recordemos que el esquema que se quiere de país para el futuro es inflación cero, déficit fiscal cero, y tras eso la suspensión, ya lo ha anunciado y lo toma como un triunfo el presidente, la suspensión de la obra pública, que
para aquellos que pensamos en los dinamizadores de la economía, bueno, la obra pública es un dinamizador extraordinario de la economía. Pero vuelvo a la deflación. ¿Por qué la escuela austríaca lo toma como positivo? Porque lo toma como un método para bajar la alta inflación y para secar la plaza de dinero, que de alguna manera es lo que se viene haciendo los últimos días. Ustedes saben que durante 4 meses consecutivos, por ejemplo, se vino bajando la tasa de los plazos fijos. Los plazos fijos es el ahorro tradicional del argentino de clase media que se está empezando a licuar en forma total. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Que en base a esa baja de los plazos fijos, la gente pueda o deba poner sus ahorros y pequeños ahorros en títulos, por ejemplo, y que esa plata también la capten los bancos, la banca privada, siempre hablando del sector privado, o sea, ya hemos dicho de la minarquía, del Estado mínimo, para que pueda volver a haber créditos, ¿no? En los bancos privados hacia la gente. Es decir, que siempre partiendo de la base que el Estado se retira absolutamente de la economía. Y junto con esto también de secar la plaza hay una contradicción porque recordemos que el presidente en muchas ocasiones dijo que el peso argentino era un excremento, no hace falta ni que explique esto, y que debíamos ir a la dolarización. A veces parece que se va a volver a ese esquema de la dolarización, pero si vamos a un esquema de deflación, el efecto que eso va a provocar, si es que el dólar mantiene el nivel actual, es que el peso necesariamente va a volver a valer. ¿Por qué? Porque va a ser escaso, va a ser un bien escaso en la sociedad, por lo tanto va a ser un bien demandado. Entonces, sin proponérselo, parecería ser que vamos a fortalecer la moneda nacional. ¿Qué pasa con esto, con el después? Porque hablamos de estas cosas y la gente se pregunta, pero bueno, volver a haber vivienda, volver a haber trabajo, y algo que me llama mucho la atención que el presidente dijo en forma insistente, diría yo, que la inflación se va a caer como piano. Claro, la inflación está cayendo por la recesión y la paralización de los sectores productivos, más la desocupación que empieza a aumentar en base al cierre, sobre todo en el caso de las pymes, ¿no? Entonces, en lo futuro, ¿cuál es la esperanza de la gente? Todas estas especulaciones financieras, inflación, si deflación, si se seca o no la plaza, o si vuelve a haber trabajo, vuelve a haber vivienda, o vuelve a haber qué, hacia dónde vamos con este tipo de mecanismos que no nos muestran una luz al final del túnel. ¿Por qué nosotros insistimos tanto de esta columna? En primer lugar, porque en un sistema democrático los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Y subrayo la libertad de opinión porque muchas veces nos gustan las opiniones diferentes o divergentes, ¿no? Y también para que opere como un despertador de conciencia, porque a mi modo de ver, esto todavía nunca lo dije, está bien, nosotros venimos haciendo una crítica a ese capitalismo financiero, nosotros creemos que tiene que haber un capitalismo productivo sin que el Estado abandone su rol, sino un Estado bien administrado y eficiente, pero juntamente con eso también queremos que haya un despertador de conciencia porque vemos a mucha gente callada. Es como decir, no vale hablar después, ¿no? Hay que hablar ahora. Y que se vaya construyendo una oposición democrática porque quiero finalizar con algo que a mí me deja pensando, sobre todo el fin de semana que uno tiene, no sé si más tiempo, pero un poco más de paz para pensar. 4º o 5º viaje de nuestro presidente a los Estados Unidos. No va en misión oficial, no va a entrevistar al presidente, al secretario de Estado, ni al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿A dónde va? Va otra vez a reunirse con grupos de multimillonarios como que
se va orientando la economía argentina pensando que esa gente es la que va a invertir en el país, preguntándonos también otra vez a quién favorece. Se ha enojado alguna gente porque el otro día dije en otro medio que mientras al presidente lo ovacionan 200 millonarios, 48 millones de argentinos quedamos con asombro y pasmo con los brazos cruzados. Aún la gente que lo votó no. Porque claro, entre tarifas, precio de combustibles, precio de la canasta familiar, lo que uno ve en las góndolas, todas esas cosas, bueno, la gente empieza a abrir los ojos y dice, ¿cuál es la solución para este problema? Y mucho más si nos dicen que se ponderan a aquellos que pudieron migrar divisas de la Argentina y se les da el título de héroes, así ha dicho el presidente. De los Estados Unidos parte España, donde ahora también entramos en conflicto con el gobierno español. ¿Y a dónde va España? Tampoco va en misión oficial. Va a alentar a Santiago Abascal y sus seguidores, que son de un partido de ultraderecha que se llama Vox. Un partido que a nosotros, por ejemplo los argentinos despectivamente se refieren, porque ellos son xenófobos profundos, se refieren a nosotros como sudacas. Nosotros que estamos cada día más orgullosos de ser argentinos y pertenecer a este pueblo glorioso que es el pueblo argentino, y que nosotros vamos lunes a lunes tratando de sembrar estas reflexiones al solo efecto para que la gente piense. Pensar diferente no es ser insurgente, no es generar levantamiento, es generar conciencia popular y conciencia social. De eso se trata. Muchísimas gracias. Muy bien, Abel, muchísimas gracias. Por supuesto que el objetivo, como bien dice Abel, no solamente la columna de Abel, sino todo el programa es generar un debate. Generamos conciencia en usted, que usted se nos pregunte a nosotros y nosotros podamos responder. Muy bien, será hasta el próximo lunes. Dios mediante, así será. Vamos a estar nuevamente el próximo lunes, por supuesto que este horario es provisorio. Provisorio significa que por poco tiempo para volver nuevamente al horario habitual de 9 a 11. Muchas gracias y feliz semana para todos. Dengue en otoño. Sigamos con el autocuidado y la prevención. El dengue es grave. Produce fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor de músculos, articulaciones o huesos, náuseas, vómitos, sarpullido y malestar general. Recordar reforzar las medidas de autocuidado y la consulta temprana ante la presencia de síntomas. Prevenir el dengue es responsabilidad de todos. Gobierno de Salta. New Balance organizó en Salta la media maratón más grande del norte argentino. Este gran evento deportivo será el 26 de mayo en Salta Capital y tiene dos distancias, 10 y 21K. El circuito pasará por los puntos turísticos